¿Sabías que la Biblia revela que ciertos animales pueden traer prosperidad y bendición a tu hogar? En Proverbios 30, 24, 28, se mencionan 4 criaturas que, aunque pequeñas, poseen una sabiduría especial que las convierte en símbolos de éxito y previsión. Estos animales no solo reflejan cualidades que conducen a la abundancia, sino que también nos enseñan lecciones espirituales valiosas sobre cómo administrar bien nuestros recursos y vivir bajo la dirección divina. Hoy, exploraremos cuáles son esos animales y cómo sus características pueden inspirarte a atraer la bendición económica y la buena suerte a tu vida. ¿Estás listo para descubrir el mensaje que Dios tiene reservado para ti? ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen atraer la prosperidad a sus vidas mientras que otras luchan constantemente con la escasez? A lo largo de la historia, muchos han buscado respuestas en la sabiduría humana, en estrategias financieras y en fórmulas de éxito, pero la Biblia revela que hay principios espirituales que influyen directamente en la bendición material. Entre esos principios, encontramos enseñanzas sorprendentes sobre ciertos animales que representan actitudes y valores que conducen a la prosperidad. Proverbios 6:6 nos dice: «Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio». Esta sencilla instrucción encierra una lección poderosa que puede transformar nuestra manera de pensar acerca del éxito y la estabilidad financiera. La hormiga es un insecto diminuto, pero la palabra de Dios la destaca como un modelo de previsión y trabajo constante. Cuando observamos su comportamiento, descubrimos que no actúa por impulso ni se deja llevar por la comodidad del momento. En cambio, trabaja incansablemente durante el verano, acumulando provisiones para enfrentar el invierno. Esta actitud revela un principio espiritual esencial. La prosperidad no se construye con actos aislados ni decisiones impulsivas, sino a través de la constancia y la disciplina en las pequeñas acciones cotidianas. Muchas veces buscamos soluciones rápidas o milagros instantáneos para resolver nuestras dificultades financieras, pero la hormiga nos recuerda que el verdadero éxito se edifica paso a paso, con esfuerzo sostenido y visión a largo plazo. En la historia de José, hijo de Jacob, encontramos un ejemplo claro de este principio. Dios le reveló en sueños que vendrían años de abundancia seguidos de años de escasez, y José no solo interpretó el mensaje, sino que también actuó con sabiduría. Durante los 7 años de prosperidad, organizó el almacenamiento de granos en abundancia, preparando a Egipto para la crisis que vendría. Cuando llegó la hambruna, las naciones acudieron a Egipto en busca de alimento, y gracias a la previsión de José, el pueblo sobrevivió y prosperó. Génesis 41, 48, 49 describe cómo José reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó el alimento en las ciudades. Este relato nos enseña que la previsión y la administración sabia de los recursos son claves para atraer bendición y seguridad en tiempos difíciles. Al igual que José, muchas personas que logran la prosperidad no necesariamente ganan grandes sumas de dinero de la noche a la mañana. En cambio, son aquellas que cultivan el hábito de administrar con prudencia lo que tienen, aunque parezca poco. La hormiga nos invita a reflexionar sobre nuestras decisiones diarias. ¿Estamos utilizando nuestros recursos con sabiduría? ¿Sabemos guardar en tiempos de abundancia para afrontar los momentos de necesidad? En la actualidad, hay quienes viven endeudados no porque carezcan de ingresos, sino porque descuidan este principio bíblico de previsión. Al igual que la hormiga, es fundamental aprender a reconocer los tiempos de oportunidad y a actuar con diligencia. Hay personas que, cuando reciben un aumento salarial o un ingreso inesperado, lo gastan de inmediato sin pensar en el futuro. Otros, en cambio, adoptan la mentalidad de la hormiga, guardando una parte, invirtiendo sabiamente y evitando el derroche. Con el tiempo, esa actitud marca una gran diferencia.
El rey Salomón, conocido por su extraordinaria sabiduría, comprendió la importancia de esta mentalidad y la transmitió en sus proverbios. En Proverbios 21:20 escribió: «En la casa del sabio hay tesoros preciosos y aceite, pero el necio todo lo despilfarra». Esta enseñanza subraya que la prosperidad no solo depende de cuánto dinero se gana, sino de cómo se administra. El sabio es capaz de acumular recursos porque entiende el valor de la prudencia, mientras que el necio deja que sus bienes se desvanezcan porque actúa impulsivamente. La hormiga no solo trabaja duro, sino que también sabe organizarse. Cada miembro de la colonia cumple una función específica que contribuye al bienestar común. Esta organización revela otro principio poderoso. La prosperidad florece cuando aprendemos a establecer prioridades y a gestionar nuestro tiempo y energía de forma eficiente. Muchas personas fracasan financieramente no por falta de oportunidades, sino porque no logran establecer un orden en sus vidas. Dedicarse a actividades improductivas, posponer decisiones importantes o descuidar responsabilidades básicas son actitudes que impiden el crecimiento económico. Jesús enseñó este mismo principio cuando dijo en Lucas 14:28, «Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla?» Esta advertencia no solo habla de la construcción física de una torre, sino que también refleja la importancia de la planificación en todas las áreas de la vida. Quienes actúan sin reflexionar ni calcular las consecuencias terminan en situaciones difíciles, mientras que aquellos que siguen el ejemplo de la hormiga, tomando decisiones conscientes y previsivas, logran construir una vida más estable y próspera. Conozco la historia de una mujer que vivía con ingresos muy limitados. Durante años, luchó para cubrir sus gastos básicos, pero un día decidió aplicar los principios de previsión que aprendió en la Biblia. Aunque sus ingresos no aumentaron de inmediato, comenzó a separar una pequeña cantidad de dinero cada mes, por mínima que fuera. También reorganizó sus gastos, eliminando aquellas cosas innecesarias que drenaban sus finanzas. Con el tiempo, esos pequeños esfuerzos comenzaron a dar fruto. Después de algunos años, había logrado ahorrar lo suficiente para abrir un pequeño negocio que le permitió generar más ingresos y estabilizar su economía. Este testimonio refleja lo que Dios puede hacer cuando decidimos adoptar la mentalidad de la hormiga: ser diligentes, organizados y previsivos. No se trata solo de acumular bienes materiales, sino de desarrollar una mentalidad que permita que las bendiciones fluyan de forma constante en nuestras vidas. Sin embargo, hay algo aún más profundo que la hormiga nos enseña: la confianza en que el esfuerzo sostenido, cuando está guiado por la sabiduría de Dios, siempre produce resultados. En Gálatas 6:9 se nos recuerda: «No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos». Esta promesa revela que aquellos que perseveran con fe y constancia, sin rendirse ante las dificultades, verán la recompensa de su esfuerzo. La hormiga no se detiene ni se desanima cuando enfrenta obstáculos. Si su camino es bloqueado, busca otra ruta. Si su provisión es insuficiente, continúa trabajando sin descanso. Esta actitud nos recuerda que, aunque enfrentemos tiempos de incertidumbre o dificultades económicas, Dios honra la perseverancia y la fe de quienes confían en Él. Cuando aplicamos las enseñanzas que la hormiga representa, no solo atraemos estabilidad financiera, sino que también desarrollamos virtudes que transforman nuestro carácter: paciencia, disciplina y confianza en el plan de Dios. Y es precisamente esa combinación de principios espirituales y actitudes correctas la que crea el entorno propicio para que la bendición de Dios se manifieste en nuestras vidas. Así como la hormiga trabaja sin descanso, confiando en que su esfuerzo rendirá frutos, nosotros también estamos llamados a mantenernos firmes en la búsqueda de la sabiduría divina, sabiendo que Dios recompensa a quienes actúan con diligencia y fe.
Si aprendemos a vivir según estos principios, veremos cómo la abundancia y la prosperidad comienzan a fluir de maneras que antes parecían inalcanzables. ¿Estás dispuesto a adoptar la mentalidad de la hormiga, a trabajar con constancia y a confiar en que Dios bendecirá cada uno de tus esfuerzos? La Biblia está llena de símbolos y enseñanzas que revelan principios espirituales profundos, y uno de esos símbolos es el conejo. Aunque pequeño y aparentemente indefenso, el conejo es mencionado en las Escrituras como un ejemplo de sabiduría y protección. En Proverbios 30:26 se nos dice: «Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra». Esta breve referencia encierra una poderosa lección que, cuando se aplica, puede marcar la diferencia entre la inseguridad financiera y la verdadera estabilidad. El conejo es un animal frágil, sin garras afiladas ni colmillos poderosos para defenderse, pero su instinto le lleva a refugiarse entre las rocas. En este comportamiento encontramos un principio espiritual fundamental. La verdadera seguridad no se encuentra en la fuerza física ni en las riquezas acumuladas, sino en edificar la vida sobre una base firme. Jesús enseñó este mismo principio cuando dijo en Mateo 7:24-25: «Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba fundada sobre la roca». Esta enseñanza revela que las personas que construyen su vida y sus finanzas sobre principios sólidos serán capaces de resistir tiempos difíciles y salir adelante incluso en medio de la adversidad. Así como el conejo no se expone imprudentemente en espacios abiertos, sino que busca la protección de las rocas, aquellos que desean atraer la bendición económica deben aprender a refugiarse en decisiones financieras basadas en sabiduría y prudencia. Esto implica reconocer que el dinero por sí solo no garantiza la seguridad. Lo que realmente importa es cómo se administra. Muchas personas caen en la trampa de confiar únicamente en sus ingresos o en sus posesiones materiales, sin darse cuenta de que, al igual que una casa edificada sobre la arena, esas riquezas pueden desvanecerse rápidamente si no están respaldadas por una base sólida. La historia de Nabal, relatada en 1 Samuel 25, ilustra lo que sucede cuando se ignora este principio. Nabal era un hombre muy rico, con grandes propiedades y abundante ganado. Pero su insensatez lo llevó a despreciar a David y a rechazar la oportunidad de proteger sus bienes. A pesar de su riqueza, Nabal vivía en un estado de vulnerabilidad, pues confiaba únicamente en sus posesiones sin considerar la importancia de cultivar una actitud sabia y previsora. Como resultado, cuando su arrogancia provocó la ira de David, su vida y sus bienes estuvieron en peligro. Fue gracias a la intervención de Abigail, su esposa, que se evitó una tragedia mayor, pero la historia de Nabal demuestra que las riquezas acumuladas sin prudencia están expuestas a la pérdida repentina. Por otro lado, la Biblia muestra que quienes adoptan la mentalidad del conejo, refugiándose en principios firmes, logran construir una seguridad que va más allá de los bienes materiales. En Salmo 18:2 leemos: «Jehová es mi roca, mi fortaleza y mi libertador, mi Dios, mi fortaleza, en él confiaré». Esta metáfora de Dios como nuestra roca revela que la estabilidad financiera no solo depende del esfuerzo humano, sino de una confianza activa en los principios divinos que aseguran la protección y el crecimiento económico. Cuando una persona decide manejar sus recursos conforme a la sabiduría bíblica, comienza a construir su vida financiera sobre esa roca espiritual. Esto incluye decisiones como evitar las deudas innecesarias, destinar una parte de los ingresos al ahorro y priorizar los gastos que realmente fortalecen el bienestar familiar. Así como el conejo elige cuidadosamente el lugar donde construye su madriguera, quienes desean estabilidad económica deben aprender a discernir
cuáles son las decisiones que brindan verdadera seguridad y cuáles solo generan una falsa sensación de control. El libro de Proverbios destaca con frecuencia la importancia de este tipo de sabiduría práctica. En Proverbios 22:3 se nos dice: «El prudente ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño». Esta advertencia enfatiza que prever las dificultades y prepararse con anticipación es una característica de las personas sabias. Tal como el conejo se adelanta a los peligros y se refugia en la roca antes de que llegue la amenaza, aquellos que se anticipan a los tiempos difíciles con decisiones prudentes logran resistir las crisis económicas y asegurar la estabilidad de sus hogares. En tiempos bíblicos, las rocas representaban lugares de refugio y fortaleza. Las ciudades construidas sobre colinas rocosas eran más difíciles de invadir y estaban mejor protegidas contra los enemigos. Este principio también se aplica a las finanzas. Quienes construyen su economía sobre bases firmes, tomando decisiones conscientes y bien pensadas, están mejor preparados para enfrentar tiempos de incertidumbre. El profeta Isaías afirmó esta verdad cuando escribió en Isaías 26:4: «Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos». Esta enseñanza revela que la verdadera estabilidad no depende de factores externos, sino de una confianza constante en Dios, quien provee sabiduría para tomar decisiones acertadas. La mentalidad del conejo también nos enseña que la seguridad financiera no se basa en acumular riquezas de forma desenfrenada, sino en saber proteger lo que se tiene. Así como el conejo cuida cuidadosamente el lugar donde se resguarda, aquellos que anhelan la bendición económica deben aprender a establecer barreras que protejan sus finanzas. Esto puede implicar evitar inversiones riesgosas, mantener un control consciente de los gastos o resistir la tentación de asumir compromisos financieros que exceden las posibilidades reales. Jesús ilustró este principio en la parábola del hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Aunque la casa parecía estable en apariencia, su falta de cimientos firmes hizo que colapsara ante la primera tormenta. En contraste, aquellos que construyen su vida sobre la roca, es decir, sobre la obediencia a la palabra de Dios, permanecen firmes incluso en medio de las pruebas. Esta enseñanza es especialmente importante cuando se trata de decisiones económicas. Las personas que actúan con la prudencia del conejo no solo evitan caer en trampas financieras, sino que también desarrollan una mentalidad de contentamiento y gratitud. El apóstol Pablo enseñó este principio cuando escribió en 1 Timoteo 6:6: «Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento». Esta actitud de satisfacción no se basa en tener grandes riquezas, sino en saber administrar con sabiduría los recursos que Dios provee. Cuando adoptamos esta mentalidad, aprendemos a valorar lo que tenemos y a confiar en que Dios proveerá conforme a nuestras necesidades. La verdadera prosperidad no consiste solo en acumular bienes, sino en edificar una vida que esté alineada con los principios divinos. Tal como el conejo elige la seguridad de las rocas para protegerse, aquellos que depositan su confianza en Dios y en su sabiduría descubren que Él es el verdadero fundamento que garantiza una vida llena de provisión y bendición. La lección que el conejo nos enseña es clara. La seguridad financiera no se logra solo con esfuerzo humano, sino con decisiones sabias que reflejen una confianza genuina en Dios. Aquellos que reconocen esta verdad y aplican estos principios en su vida diaria, verán cómo la prosperidad fluye de manera natural, no como un resultado del azar, sino como fruto de la obediencia y la previsión. La Biblia revela que Dios no solo se manifiesta en grandes prodigios, sino también en los detalles más sutiles de la creación. Entre esos detalles, hay animales que, aunque pequeños, enseñan lecciones espirituales que pueden transformar la vida de quien las entiende. La langosta es uno de ellos. En Proverbios 30:27 se menciona:
Las langostas no tienen rey y salen todas por cuadrillas. Esta simple afirmación encierra un poderoso principio que revela cómo la organización y la unidad son elementos clave para atraer prosperidad y éxito. Las langostas no dependen de un líder visible que les dicte qué hacer. Sin embargo, avanzan en perfecta coordinación, formando ejércitos que actúan como una fuerza imparable. Esta imagen nos muestra que el éxito financiero y las bendiciones materiales no siempre dependen del esfuerzo individual, sino de la capacidad de colaborar con otros bajo un propósito común. La Biblia presenta numerosos ejemplos de cómo la unidad y la organización permiten que las personas prosperen incluso en tiempos difíciles. Cuando el pueblo de Israel construyó el tabernáculo bajo la dirección de Moisés, cada tribu desempeñó una función específica. Los tejedores trabajaron con precisión en las cortinas, los artesanos elaboraron los utensilios del altar y los sacerdotes se prepararon para cumplir sus funciones. No había confusión ni desorden. Cada persona sabía lo que debía hacer. Esta colaboración permitió que el tabernáculo fuera edificado según el diseño que Dios había establecido. Éxodo 36:1 dice: Así pues, trabajaron Bezalel y Aholiab, y todo hombre sabio de corazón a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia, para que supieran hacer toda la obra del servicio del santuario, conforme a todo lo que Jehová había mandado. Esta organización fue clave para que la obra avanzara sin tropiezos y se lograra un resultado digno de la presencia divina. La langosta también revela que, aunque pequeña individualmente, su poder radica en el trabajo conjunto. En Joel 2 se describe una plaga de langostas que se desplazó como un ejército devastador, arrasando todo a su paso. Este relato, aunque presenta una escena de destrucción, también revela una lección importante. La fuerza de la langosta no está en su tamaño, sino en su capacidad para avanzar en unidad y con propósito. Esta imagen nos recuerda que el éxito financiero no depende únicamente del talento individual, sino de la habilidad para colaborar eficazmente con otros. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo enfatiza la importancia de este principio al comparar la iglesia con un cuerpo, donde cada miembro cumple una función específica para el bienestar común. En 1 Corintios 12:14 escribe: Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. El cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Esta enseñanza destaca que, al igual que las langostas avanzan juntas, las personas prosperan cuando comprenden que sus habilidades, por pequeñas que parezcan, cobran verdadero valor cuando se complementan con las de otros. El principio de la organización y la colaboración se aplica también en el ámbito financiero. Las personas que logran prosperar no son siempre las más talentosas, sino aquellas que saben establecer relaciones estratégicas, construir redes de apoyo y trabajar en equipo. En tiempos de escasez, aquellos que actúan en soledad suelen encontrar mayores dificultades, mientras que quienes se unen con otros para compartir recursos, ideas y esfuerzos logran salir adelante con mayor facilidad. La historia de Nehemías ilustra este principio de forma clara. Cuando Nehemías regresó a Jerusalén para reconstruir los muros de la ciudad, se enfrentó a una tarea enorme. Sin embargo, en lugar de intentar hacerlo solo, organizó al pueblo en grupos que trabajaban en secciones específicas del muro. Cada familia asumió la responsabilidad de edificar una parte determinada, y gracias a esta organización, lograron completar la obra en solo 52 días. Nehemías 4:6 describe este logro con precisión. Edificamos, pues, el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Este relato muestra que, cuando las personas se unen bajo un propósito claro y trabajan con perseverancia,
incluso las tareas más grandes pueden completarse con éxito. Así como las langostas avanzan sin depender de un líder visible, las personas que prosperan son aquellas que desarrollan la capacidad de organizarse y colaborar sin esperar que alguien más les diga qué hacer en cada paso. Esta autonomía, combinada con la disposición para trabajar en armonía con otros, es una clave espiritual que abre puertas a la prosperidad. En el ámbito financiero, este principio se refleja en quienes entienden el valor del ahorro colectivo, las inversiones compartidas y las alianzas estratégicas. Las personas que aprenden a multiplicar sus esfuerzos a través de la colaboración logran resultados mucho mayores que aquellos que intentan hacerlo todo por sí mismos. En la parábola de los talentos, Jesús enseñó que quienes administran sabiamente lo que se les confía, multiplicándolo en colaboración con otros, reciben mayores bendiciones. Mateo 25, 20, 21. Describe el momento en que el siervo que hizo crecer sus talentos recibe la aprobación de su señor. Señor, me entregaste 5 talentos. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Esta enseñanza muestra que el crecimiento financiero no solo depende del esfuerzo individual, sino también de la capacidad para gestionar recursos con sabiduría y trabajar en conjunto con otros. La langosta también nos enseña que la verdadera organización implica reconocer el momento adecuado para avanzar. Estos insectos no se dispersan ni se mueven sin dirección. Esperan el viento favorable que les permita desplazarse con rapidez y efectividad. Este principio espiritual revela la importancia de saber identificar las oportunidades correctas y actuar en el momento preciso. En Eclesiastés 3:1 se nos recuerda: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Aquellos que prosperan son quienes aprenden a reconocer las temporadas de oportunidad y actúan con determinación cuando esas puertas se abren. Las personas que logran éxito económico no solo se esfuerzan, sino que también observan cuidadosamente el entorno, identifican tendencias y aprovechan el momento adecuado para invertir, emprender o expandir sus proyectos. Esta actitud refleja la sabiduría que la langosta encarna, una organización precisa que aprovecha cada circunstancia favorable para avanzar hacia el propósito establecido. La Biblia revela que Dios bendice a quienes adoptan esta mentalidad. En Proverbios 10:4 se nos advierte: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Esta enseñanza destaca que la prosperidad no se obtiene únicamente con deseos o buenas intenciones, sino con la disposición activa de trabajar con disciplina y perseverancia. Aquellos que, como la langosta, avanzan con organización y colaboran eficazmente con otros, descubren que las puertas de la bendición se abren de forma natural. El poder de la langosta está en su capacidad para moverse en perfecta sincronía, multiplicando sus fuerzas a través del trabajo en equipo. Esta lección espiritual revela que la prosperidad no es el resultado de esfuerzos aislados, sino el fruto de una mentalidad que reconoce el valor de la colaboración, la organización y el aprovechamiento de las oportunidades correctas. Aquellos que aprenden a aplicar estos principios no solo desarrollan una vida financiera más estable, sino que también descubren que la verdadera prosperidad se construye cuando las personas se unen en torno a un propósito mayor. Así como las langostas avanzan juntas, aquellos que cultivan la unidad y la colaboración verán cómo las bendiciones comienzan a fluir en sus vidas de maneras que jamás imaginaron. La Biblia revela que Dios utiliza lo sencillo y lo aparentemente insignificante para transmitir enseñanzas profundas y poderosas. Entre esos ejemplos se encuentra la araña, una criatura que, a pesar de su tamaño y fragilidad, es mencionada en las Escrituras como símbolo de perseverancia y habilidad para prosperar incluso en los lugares más inesperados. En Proverbios 30:28 se afirma:
la araña atrapas con la mano y está en palacios de rey. Esta imagen, aunque breve, encierra una poderosa lección sobre la constancia, la paciencia y la capacidad de encontrar oportunidades en circunstancias adversas. La presencia de la araña en un palacio no es casualidad. Este pequeño ser, que carece de fuerza física o velocidad para defenderse, ha logrado abrirse camino hasta los espacios más lujosos y exclusivos gracias a su determinación y habilidad. Este principio revela que aquellos que logran prosperar no siempre son los más fuertes o los que cuentan con más recursos, sino quienes, como la araña, son capaces de perseverar, adaptarse y encontrar oportunidades incluso en medio de la adversidad. La Biblia está llena de ejemplos que ilustran este principio. Uno de ellos se encuentra en la historia de Ruth, quien tras perder a su esposo decidió acompañar a su suegra Noemí a un nuevo territorio. Ruth no poseía riquezas ni estatus social. Sin embargo, su determinación y su disposición para trabajar con humildad la llevaron a encontrar una oportunidad en los campos de Boaz. Su actitud perseverante hizo que llamara la atención de Boaz, quien reconoció su esfuerzo y le brindó protección y provisión. Ruth 2:12 recoge las palabras de bendición que Boaz pronunció sobre ella. Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Esta historia revela que las bendiciones no siempre llegan de manera inmediata ni en circunstancias favorables, sino que a menudo son el resultado de la constancia y la fidelidad en medio de tiempos difíciles. El comportamiento de la araña refleja esta misma enseñanza. Su naturaleza la impulsa a tejer incansablemente su red, incluso en lugares donde parece imposible que prospere. No teme comenzar de nuevo si su trabajo es destruido, porque su instinto le indica que cada intento es una nueva oportunidad de éxito. Esta actitud refleja un principio espiritual clave. La verdadera prosperidad se construye con perseverancia y fe. Jesús enseñó este principio en la parábola del juez injusto, relatada en Lucas 18. En esta historia, una viuda insistía constantemente en que el juez le hiciera justicia contra su adversario. Aunque el juez no temía a Dios ni respetaba a los hombres, terminó cediendo ante la insistencia de la viuda. En Lucas 18:5 se registra la decisión del juez. Porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Esta parábola ilustra que la constancia y la determinación abren puertas que de otro modo permanecerían cerradas. La araña también nos enseña que el éxito no siempre depende de grandes recursos, sino de la capacidad para aprovechar al máximo lo que se tiene. Su red, construida a partir de un hilo fino y delicado, es una obra de precisión que se adapta a cualquier espacio disponible. Esta habilidad para construir en medio de la limitación revela que quienes aprenden a trabajar con lo que tienen y a desarrollar sus dones con diligencia pueden prosperar incluso en las circunstancias más difíciles. Este principio se manifiesta claramente en la historia de Moisés y el llamado que recibió de Dios para liberar a Israel. Cuando Moisés expresó sus temores e inseguridades, Dios no le dio nuevas habilidades ni grandes recursos materiales. En cambio, le mostró que lo que ya tenía en su mano, una simple vara, sería suficiente para obrar milagros y vencer a sus enemigos. Éxodo 4:2 relata la pregunta que Dios le hizo a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Con esa vara, Moisés fue capaz de abrir el Mar Rojo, golpear la roca para que brotara agua y realizar señales que demostraron el poder de Dios. Esta historia revela que la clave no está en poseer más, sino en aprender a utilizar con sabiduría lo que ya se tiene. La araña también nos recuerda que la prosperidad se construye con paciencia. Su red no se forma de un solo intento. Cada hilo es colocado con precisión y constancia,
formando un patrón diseñado para resistir el viento y las amenazas externas. Esta imagen refleja el principio espiritual que Jesús enseñó cuando comparó el reino de Dios con una semilla de mostaza. En Marcos 4, 31-32, Jesús dijo: «Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas». Esta enseñanza revela que el crecimiento genuino requiere tiempo, paciencia y dedicación, pero que el resultado final es siempre mayor de lo que inicialmente se percibía. El éxito económico sigue este mismo principio. Quienes logran estabilidad financiera no son siempre aquellos que empiezan con grandes riquezas, sino aquellos que, como la araña, avanzan con paciencia, construyendo poco a poco una base sólida que les permita prosperar con el tiempo. La disciplina en los hábitos financieros, la constancia en el ahorro y la perseverancia en el trabajo diario son elementos que permiten que las bendiciones crezcan de forma gradual pero segura. El profeta Habacuc expresó esta verdad cuando escribió en Habacuc 2:3: «Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará». Esta promesa revela que Dios honra a quienes son fieles y pacientes, confiando en que su provisión llegará en el momento adecuado. La araña también representa la capacidad de prosperar en lugares inesperados. Su presencia en palacios de reyes revela que la verdadera abundancia no siempre proviene de ambientes predecibles o favorables, sino que se manifiesta en aquellos que saben identificar oportunidades en medio de la adversidad. Quienes logran ver posibilidades donde otros solo ven obstáculos, desarrollan la capacidad de avanzar con confianza, seguros de que Dios abre caminos incluso en medio de la incertidumbre. Este principio se observa en la historia de Esther, quien fue llevada al palacio del rey Asuero como parte de un proceso que parecía estar fuera de su control. Sin embargo, en medio de ese escenario inesperado, Esther supo aprovechar la oportunidad para interceder por su pueblo y asegurar la salvación de los israelitas. Su disposición para actuar con valentía y sabiduría en el momento oportuno fue clave para que Dios manifestara su favor y protección sobre ella. La lección que la araña nos deja es clara: la perseverancia, la paciencia y la habilidad para identificar oportunidades son elementos esenciales para atraer la prosperidad. Aquellos que, como la araña, se mantienen firmes a pesar de los fracasos, que construyen con constancia aunque sus esfuerzos parezcan pequeños y que aprovechan cada posibilidad que se presenta, verán cómo las puertas de la bendición se abren de maneras sorprendentes. La prosperidad no es fruto del azar ni del esfuerzo aislado, sino el resultado de una actitud firme que se rehúsa a rendirse. Al igual que la araña encuentra su lugar incluso en palacios de reyes, aquellos que perseveran, trabajan con diligencia y confían en la dirección de Dios, verán cómo las bendiciones fluyen de forma inesperada pero poderosa. La Biblia revela que las bendiciones materiales no son fruto del azar ni del esfuerzo humano aislado, sino el resultado de principios espirituales que, cuando se aplican con fidelidad, atraen la provisión de Dios de forma constante y abundante. A lo largo de las Escrituras se observa que quienes prosperaron lo hicieron porque sus vidas estaban alineadas con los caminos del Señor. En Deuteronomio 28, 1-2, se declara con claridad este principio: «Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios». Esta promesa revela que la prosperidad verdadera no depende únicamente del trabajo o del ingenio personal, sino de una vida fundamentada en la obediencia a los principios divinos. Las Escrituras muestran que Dios ha establecido leyes espirituales que rigen la forma en que las bendiciones materiales fluyen en la vida
de quienes deciden caminar bajo su dirección. Una de esas leyes se manifiesta en el principio de la siembra y la cosecha. Gálatas 6:7 explica este principio de forma clara. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esta enseñanza revela que las acciones, decisiones y hábitos que se cultivan con constancia producen inevitablemente un resultado. Así como un agricultor no puede esperar recoger buenos frutos si ha sembrado con negligencia, aquellos que desean prosperar deben aprender a cultivar actitudes y prácticas que estén alineadas con la voluntad de Dios. Las Escrituras enseñan que uno de los aspectos esenciales para atraer bendición económica es la fidelidad en la administración de los recursos. Jesús, al relatar la parábola de los talentos en Mateo 25, explicó que aquellos siervos que fueron diligentes con lo que se les confió recibieron una recompensa mayor. En Mateo 25:21 se describe la aprobación del Señor al siervo fiel. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esta enseñanza revela que Dios observa la manera en que se administran los recursos, incluso en lo pequeño, y que la prosperidad llega a aquellos que demuestran ser responsables y prudentes. La palabra de Dios enfatiza la importancia de reconocer que todo lo que se posee proviene de Él. En 1 Crónicas 29:12 se declara: las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el dar grandeza y poder a todos. Este reconocimiento es clave, porque al comprender que Dios es la fuente última de toda provisión, se desarrolla una actitud de humildad y dependencia que permite administrar los bienes con gratitud y sabiduría. Aquellos que reconocen que sus recursos son un regalo divino tienden a ser más generosos y a usar sus posesiones de manera que glorifique a Dios. El principio del diezmo y la ofrenda es otro elemento que las Escrituras destacan como parte del camino hacia la prosperidad. En Malaquías 3:10, Dios presenta una promesa directa a quienes practican este principio. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Este pasaje revela que la obediencia en dar a Dios la porción que le corresponde no solo honra su soberanía, sino que también activa una respuesta divina que trae provisión abundante. Las Escrituras también enseñan que la generosidad hacia los demás es una vía por la que la bendición fluye. Proverbios 11:25 afirma: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Este principio revela que quienes comparten con los necesitados, en lugar de retener egoístamente sus recursos, abren espacio para que Dios multiplique sus bienes. Esta actitud de generosidad no se limita únicamente a las finanzas, sino que también incluye el tiempo, el conocimiento y los talentos. Quienes están dispuestos a sembrar en la vida de otros, descubren que la provisión regresa a sus vidas de formas inesperadas. Otro principio que la Biblia enseña es el valor del esfuerzo diligente y la constancia en el trabajo. En Proverbios 10:4 se advierte: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Esta enseñanza destaca que la prosperidad no es el resultado de la casualidad, sino de una actitud activa que se esfuerza día tras día por mejorar, aprender y desarrollar habilidades que generen valor. El descanso y el equilibrio también forman parte de las enseñanzas bíblicas sobre la prosperidad. Eclesiastés 4:6 declara: más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Esta advertencia revela que la verdadera riqueza no consiste en acumular sin medida, sino en encontrar un equilibrio que permita disfrutar de la provisión de Dios con paz y satisfacción.
Las Escrituras también enseñan que la sabiduría es un factor determinante para alcanzar la prosperidad. En Proverbios 3, 13, 14 se dice: Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y el que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Este principio destaca que el conocimiento y la capacidad de tomar decisiones acertadas son elementos esenciales para desarrollar una economía estable. Quienes se esfuerzan por adquirir entendimiento y aplican esa sabiduría en sus decisiones financieras, logran prosperar de forma sostenible. La Biblia revela que una vida alineada con la verdad de Dios es el camino seguro para atraer bendición material. Cuando las decisiones se toman conforme a los principios espirituales, el resultado es una prosperidad que trasciende las circunstancias externas. En Salmos 1:3 se describe este principio con claridad. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La verdadera prosperidad no es únicamente una cuestión de acumular riquezas, sino de edificar una vida que refleje la fidelidad, la prudencia y la obediencia a los principios divinos. Aquellos que entienden que el éxito económico es una consecuencia de caminar en integridad y actuar conforme a la voluntad de Dios, descubren que sus bendiciones fluyen de manera natural y permanente. La palabra de Dios revela que el bienestar material está directamente relacionado con la actitud del corazón. En Mateo 6:33, Jesús enseñó este principio cuando dijo: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esta enseñanza subraya que el verdadero éxito no se construye solo a través del esfuerzo humano, sino que es el resultado de una vida que pone a Dios en primer lugar. Cuando las personas deciden alinear sus decisiones financieras, sus relaciones y sus proyectos con los principios que Dios ha establecido, experimentan la manifestación de su favor en todas las áreas de su vida. Aquellos que aprenden a vivir bajo estos principios descubren que la prosperidad no es simplemente el resultado del azar, sino la consecuencia de una vida que refleja la sabiduría, la disciplina y la confianza en el plan divino. La Biblia revela que la verdadera prosperidad no se edifica únicamente sobre el esfuerzo humano ni en la acumulación de bienes materiales, sino en la obediencia a Dios como fundamento supremo de toda bendición. A lo largo de las Escrituras, este principio se repite una y otra vez, mostrando que quienes deciden caminar según los mandatos divinos son los que experimentan el favor del Señor de forma constante y duradera. En Deuteronomio 28:1-2 se presenta esta verdad de forma clara. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová, tu Dios, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Esta declaración revela que la prosperidad no es el resultado de la casualidad ni de los esfuerzos aislados, sino la consecuencia directa de una vida que se somete a los caminos del Señor. Las Escrituras presentan numerosos ejemplos de personas que experimentaron el favor divino como resultado de su obediencia. Abraham fue llamado por Dios a dejar su tierra y su parentela para dirigirse a un lugar que el Señor le mostraría. Aunque no conocía el destino final, Abraham decidió confiar en la promesa divina y obedeció sin titubear. Su disposición para seguir las instrucciones de Dios lo llevó a convertirse en padre de multitudes y a heredar una tierra que sus descendientes disfrutarían por generaciones. En Génesis 22:17, Dios le declaró: De cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo,
y como la arena que está a la orilla del mar. Esta bendición no llegó por casualidad, sino como resultado de una obediencia constante y firme. La historia de José también revela que la obediencia es clave para atraer la prosperidad. Aunque fue vendido como esclavo y enfrentó múltiples injusticias, José se mantuvo firme en sus principios y rechazó cualquier conducta que lo apartara del propósito divino. Cuando fue tentado por la esposa de Potifar, José respondió con firmeza diciendo: ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Génesis 39:9. Esa decisión de mantenerse fiel incluso en medio de la adversidad lo llevó a encontrar gracia delante de Faraón, quien finalmente lo puso como gobernador de Egipto. José no solo alcanzó una posición de poder, sino que fue el instrumento que Dios usó para proveer alimento en tiempos de escasez. Su prosperidad fue el resultado directo de una vida marcada por la obediencia y la fidelidad. La palabra de Dios enseña que la obediencia no solo atrae bendiciones materiales, sino que también proporciona paz y seguridad. En Isaías 48:18 se nos revela esta promesa: «Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las olas del mar». Esta declaración subraya que quienes deciden caminar conforme a los principios divinos no solo experimentan provisión económica, sino que también disfrutan de una estabilidad que trasciende las circunstancias externas. El rey Salomón es otro ejemplo claro de cómo la obediencia a Dios abre las puertas de la prosperidad. Cuando fue llamado a gobernar Israel, Salomón reconoció que la clave para liderar con éxito no era la riqueza ni el poder, sino la sabiduría que proviene de Dios. En 1 Reyes 3:9, él oró diciendo: «Da, pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo». Esta oración no solo reflejaba humildad, sino también el deseo de gobernar conforme a la voluntad divina. Dios no solo le concedió la sabiduría que pidió, sino que además añadió riquezas y honra como resultado de su actitud obediente. Esta historia revela que cuando el corazón se alinea con los planes de Dios, las bendiciones materiales llegan como consecuencia natural. La Biblia también advierte que la desobediencia trae consigo consecuencias que limitan la prosperidad y el bienestar. En Ageo 1:6 se describe esta realidad: «Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto». Este pasaje muestra que el esfuerzo sin obediencia no solo resulta en frustración, sino que impide que las bendiciones perduren. Dios no solo desea proveer, sino que también anhela que su provisión se disfrute en plenitud, y eso solo es posible cuando se camina en sus caminos. La obediencia, sin embargo, no se limita a cumplir reglas externas, sino que se manifiesta principalmente en una relación genuina con Dios. Jesús enfatizó esta verdad cuando dijo en Juan 14:23: «El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él». Esta declaración revela que obedecer a Dios no es solo una cuestión de normas, sino el fruto natural de un corazón que ama y confía en Él. Quienes desarrollan esta relación cercana descubren que la provisión divina se manifiesta en cada área de sus vidas. La historia de Daniel ilustra cómo la obediencia firme atrae el favor de Dios incluso en entornos hostiles. Cuando fue llevado cautivo a Babilonia, Daniel decidió no contaminarse con la comida del rey ni abandonar sus principios espirituales. A pesar de la presión del entorno, se mantuvo fiel a sus convicciones y confió en que Dios honraría su decisión. En Daniel 1:17 se describe la respuesta divina. A estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias.
Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Esta bendición no solo permitió que Daniel se destacara, sino que también lo llevó a ocupar posiciones de influencia y poder en el reino de Babilonia. Las Escrituras también revelan que la obediencia a Dios genera protección y estabilidad. En Salmos 91, 1 o 2 se afirma: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Este pasaje destaca que aquellos que deciden caminar bajo la cobertura divina no solo reciben provisión, sino que también son resguardados de los peligros y dificultades que amenazan sus vidas. La obediencia también implica reconocer que el tiempo y la forma en que Dios responde están bajo su control. En Eclesiastés 3:11 se afirma: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Esta declaración revela que quienes confían en Dios y perseveran en sus caminos terminan viendo cómo sus bendiciones llegan en el momento justo, de la manera más adecuada y perfecta. La Biblia enseña que la mayor expresión de obediencia se encuentra en poner a Dios en el centro de todas las decisiones. Jesús enseñó esta verdad cuando dijo en Mateo 6:33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esta afirmación revela que el éxito financiero, la estabilidad emocional y el bienestar espiritual son el resultado natural de una vida que prioriza la voluntad de Dios por encima de cualquier otra cosa. Quienes entienden este principio descubren que la prosperidad verdadera no se limita a los bienes materiales, sino que se manifiesta en la paz, la seguridad y la plenitud que solo Dios puede dar. Aquellos que edifican su vida sobre la roca firme de la obediencia experimentan la manifestación constante del favor divino, porque Dios honra a quienes deciden confiar en Él y seguir sus caminos sin desviarse. El fundamento espiritual más poderoso para atraer la prosperidad es una vida marcada por la fidelidad y la obediencia. No se trata solo de hacer lo correcto por obligación, sino de cultivar una relación genuina con Dios que transforme el corazón y dirija cada paso. Cuando las decisiones se toman bajo la dirección del Señor, su favor abre puertas que nadie puede cerrar, y las bendiciones fluyen de forma constante y abundante. La enseñanza que la Biblia revela a través de estos 4 animales encierra un mensaje profundo que va más allá de las lecciones prácticas sobre el trabajo, la organización o la perseverancia. Lo que subyace en estas revelaciones es un principio espiritual que transforma no solo las finanzas, sino también el corazón y la mentalidad de quienes deciden aplicarlo. El principio de la preparación interna para recibir las bendiciones que Dios desea derramar. Las Escrituras nos muestran que Dios no solo desea proveer para nuestras necesidades, sino que también anhela preparar nuestros corazones para que seamos capaces de administrar con sabiduría y gratitud cada bendición que llega a nuestras vidas. Sin esta preparación interna, incluso las mayores riquezas pueden desvanecerse rápidamente, porque la prosperidad genuina no se sostiene únicamente con esfuerzo humano, sino con un carácter que refleje los valores del reino de Dios. En Proverbios 10:22 se revela un principio clave: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Este pasaje no solo destaca que las bendiciones provienen de Dios, sino que subraya que solo cuando esas bendiciones llegan acompañadas de paz y propósito, pueden considerarse verdaderamente valiosas. La prosperidad que viene de Dios no es efímera ni trae consigo angustia o insatisfacción, sino que se manifiesta en un equilibrio donde el bienestar material va de la mano con la paz interior. Este principio explica por qué muchas personas, aún alcanzando grandes logros económicos, terminan sumidas en el vacío, la ansiedad o la desesperación. Sin una preparación espiritual que permita manejar con gratitud y sabiduría los recursos que se reciben, cualquier riqueza se convierte en una carga que genera más preocupación que alegría.
Es por eso que Dios no solo desea bendecirnos, sino también moldear nuestro carácter, para que podamos administrar esas bendiciones de forma correcta y conforme a su propósito. En Mateo 13, Jesús relató la parábola del sembrador, que ilustra cómo el corazón humano puede reaccionar de distintas maneras ante la palabra de Dios. Algunos reciben el mensaje con gozo, pero al no tener raíces profundas, pronto lo pierden. Otros permiten que las preocupaciones de la vida y el engaño de las riquezas ahoguen lo que Dios quiere hacer en ellos. Pero aquellos que reciben la palabra en buena tierra, un corazón preparado, humilde y dispuesto a obedecer, son los que finalmente cosechan fruto abundante. Esta enseñanza revela que no basta con recibir bendiciones. Es necesario desarrollar un corazón firme que sea capaz de sostenerlas. La verdadera prosperidad comienza cuando el corazón es transformado para ver las bendiciones no solo como un medio de satisfacción personal, sino como una oportunidad para cumplir el propósito de Dios en la vida propia y en la de otros. Cuando una persona entiende que sus recursos, habilidades y logros son instrumentos en las manos de Dios, se convierte en un canal de bendición que impacta a quienes le rodean. Esta mentalidad rompe con la búsqueda egoísta de riqueza y reemplaza la ambición vacía con un deseo genuino de ser un instrumento para el bien. En 2 Corintios 9:8, el apóstol Pablo declara: «Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abundéis para toda buena obra». Este pasaje revela que el propósito final de la provisión divina es capacitarnos para ser de bendición en la vida de otros. Cuando comprendemos esto, aprendemos que la verdadera riqueza no se mide solo en posesiones, sino en el impacto que logramos generar a través de lo que Dios pone en nuestras manos. La preparación espiritual para recibir bendiciones también implica desarrollar una mentalidad de contentamiento. En Filipenses 4:12, Pablo comparte una enseñanza que revela el secreto para vivir en paz en medio de cualquier circunstancia. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Esta actitud revela que la prosperidad verdadera no depende solo de cuánto se posee, sino de la capacidad de encontrar paz y plenitud en cualquier situación, sabiendo que Dios es el proveedor supremo. El contentamiento no significa conformismo, sino la capacidad de valorar cada provisión que Dios otorga, confiando en que Él dará más en el momento adecuado. Esta mentalidad protege el corazón del afán desmedido, la codicia y la ansiedad, permitiendo que las bendiciones lleguen en el tiempo señalado, sin que el alma se pierda en la desesperación por obtener más. En Hebreos 13:5 se nos exhorta: «Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré». Esta promesa revela que la verdadera seguridad económica no se encuentra únicamente en los bienes materiales, sino en la certeza de que Dios, como Padre amoroso, proveerá siempre lo necesario para cada temporada de la vida. El principio de la gratitud también es parte esencial de esta preparación interna para recibir bendición. Un corazón agradecido reconoce que todo lo que se recibe es un regalo inmerecido, lo que elimina el orgullo y fomenta la humildad. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos instruye: «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». Esta actitud no solo abre la puerta a la provisión continua, sino que también prepara el corazón para administrar con sabiduría y generosidad lo que se ha recibido. La gratitud transforma la forma en que se perciben los recursos. En lugar de verlos como algo que se merece o que se debe proteger con egoísmo, se entienden como herramientas que Dios ha puesto en nuestras manos para cumplir un propósito mayor. Esta actitud convierte cada bendición en una oportunidad para compartir, ayudar y extender el reino de Dios,
El principio de la dependencia total en Dios es otra clave espiritual que garantiza que las bendiciones fluyan de forma constante. Jesús enseñó esta verdad en Juan 15:5 cuando declaró: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Esta declaración revela que, por más que una persona se esfuerce, las bendiciones verdaderas solo fluyen cuando se mantiene una relación íntima con Dios. Quienes aprenden a depender del Señor descubren que su provisión llega de maneras inesperadas y perfectas. Esta confianza elimina la necesidad de manipular, competir o forzar las circunstancias, porque se entiende que Dios tiene el control absoluto y que sus planes siempre conducen al bien. Esta preparación interna, basada en la obediencia, el contentamiento, la gratitud y la dependencia en Dios, es lo que permite que las bendiciones lleguen no solo para enriquecer, sino para transformar vidas. Así como la hormiga representa la previsión, el conejo la prudencia, la langosta la organización y la araña la perseverancia, la clave final que une todas estas enseñanzas es un corazón moldeado por la sabiduría de Dios, capaz de recibir su favor sin que la riqueza se convierta en una trampa que desvíe el alma del verdadero propósito divino. La prosperidad que Dios promete es completa, porque no solo llena la mesa, sino que también satisface el corazón con paz, gozo y plenitud. Aquellos que deciden preparar su interior para recibir las bendiciones que Dios desea otorgar, descubren que la verdadera riqueza no solo se acumula, sino que fluye como un río que bendice y transforma todo a su paso. Esa es la prosperidad que permanece, la que no solo se mide en bienes materiales, sino en una vida llena de propósito, significado y comunión con el Padre Celestial.